Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches a la hora que estén viendo el video. Espero se encuentren súper bien. Y bueno, me place nuevamente poder compartir con ustedes un video. Este es el cuarto y último de la entrega de cómo realizar un relato o cómo crear un cuento como los grandes autores, ¿no? Es importante, y yo les decía en un primer videito, los voy a dejar aquí todos subidos para que ustedes los puedan ver. Sí, son 3 videos anteriores a este en que yo estaba haciendo un análisis de uno de los textos más importantes en lo que a creación de cuentos se refiere, por lo menos de los textos con los que yo me he topado, ¿no? Y es el texto de Ricardo Piglia, que nos habla sobre la tesis sobre el cuento. Piglia nos deja un recopilado de cuestiones importantes a tener en cuenta cuando estamos creando un relato, porque de alguna manera todos los autores que nos precedieron, se hace mucho tiempo atrás o más recientemente, han tenido en cuenta estas características, ¿no? Y quiero invitarlos muy cordialmente a que se unen a mi nuevo taller de narrativa. Específicamente estoy en este momento haciendo énfasis en la creación de cuentos, ¿no? Es un taller completamente gratuito que estoy dictando los días lunes 8 p.m. hora Colombia, y les voy a dejar aquí abajito el enlace donde pueden encontrar, ¿no? Es mi canal en Telegram. Simplemente se unen al canal y ahí envío yo todo, ¿no? El enlace para conectarnos y pues muchos de la información, mucha de la información y de las cositas que a veces tenemos que usar en el taller, entonces las envío por el canal. Les agradezco muchísimo estar aquí el día de hoy. Y bueno, les quiero contar que en esta cuarta parte, yo les decía en el video anterior, vamos a analizar un poco más a fondo la parte final de esta tesis sobre el cuento de Piglia. Y es que él nos habla muy particularmente en esta parte de la importancia de la oralidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de cuentos, estamos hablando de que los cuentos generalmente empiezan en una anécdota. Eso es un punto que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Muchos de los cuentos que leemos hoy en día y que hemos leído hace muchos años atrás iniciaron, como lo llama Piglia, como una anécdota. Entonces, cuando hablamos de oralidad, yo les hablaba a ustedes de la importancia de la tradición oral en la narrativa, y es que así iniciaron muchos de los géneros que hoy conocemos en la parte escrita, ¿no? Uno de ellos, lo he mencionado en diferentes ocasiones, la poesía. Entonces con los cuentos pasa exactamente lo mismo. Inicia desde una anécdota. Muchos de los autores que muchos hemos leído y nos gustan, y aparte son unos duros, como les digo yo, en la escritura de relatos, empezaron escuchando anécdotas. Por ejemplo, Borges es uno de los que muchas veces dijo en diferentes momentos de su vida que él había escuchado las historias. Y cuando ustedes leen los cuentos de Borges, muchos de ellos tienen esa línea. Parecen haber sido escuchados en primera instancia. Entonces, él escucha los cuentos, como muchos de nosotros hemos escuchado, y ahí no se llama cuento aún, ¿no? Aparentemente es una anécdota. Entonces, aquí en este video vamos a analizar cómo hago yo, de acuerdo a esos autores grandes, ¿no? De esos gigantescos autores de relatos, para volver una anécdota un relato. Antes de contarles esa partecita, me voy a ir un poquito hacia atrás, y en el video pasado terminamos hablando de los finales y de cómo en el cuento clásico, porque acuérdense que esta línea de videos es de cuento clásico, yo voy a hacer más adelante, ya creo que el próximo video va a ser de cuento contemporáneo y vamos a entrar a la comparativa. Y estos cuentos clásicos tienen una dinámica en particular, un patrón, ¿no? Que yo he podido evidenciar y que por supuesto Piglia también lo hizo, y es el hecho de que los cuentos clásicos tienen un cierre, un final. Y aquí les voy a compartir una frase que me parece súper importante de esta tesis sobre el cuento. Los finales son pérdidas, cortes, marcas en un territorio, trazan una frontera, dividen, escanden y escinden la experiencia. Pero al mismo tiempo, en nuestra convicción más íntima, todo continúa. Y aquí Piglia nos dice algo importante, y es que definitivamente a través del arte es que podemos trascender más allá del final, ¿sí? Generalmente cuando estamos en esta realidad en la que vivimos, si una persona, por ejemplo, muere, que equivaldría a un personaje que muere, ¿qué pasa? Aparentemente hasta ahí llegamos a conocer. Aunque hablamos de la vida después de la muerte, se ha hablado del cielo, se ha hablado del infierno, se ha hablado de la reencarnación, entre otras cuestiones. Frente a esto, nosotros como seres humanos no sabemos realmente qué pasa. Cuando estamos escribiendo,
Si uno de nuestros personajes muere en el relato, por ejemplo, o en la novela, sí, pero como estamos en este momento enfatizando en lo que es el relato, si muere en el cuento, generalmente a través del arte, esa parte, esa línea muy delgada entre conocer y no conocer qué pasa después del fin, se rompe, ¿no? Entonces, con el arte, dice Piglia, podemos hacer o generar este efecto, ¿no? De romper más allá del fin para conocerlo. Y es ahí que a través del relato, sea que se cierre o no, porque aquí estamos hablando que en el cuento clásico los finales son cerrados, generalmente, ¿cierto? Es un patrón que ustedes pueden mirar. Al momento que ustedes lean diferentes cuentos, hagan el ejercicio y se van a dar cuenta de diferentes autores que tengan la misma línea, que sean de la misma época, y se van a dar cuenta que tienen esa dinámica en particular. Entonces, cuando hablamos de finales cerrados, aun cuando parece el final cerrado, aún así, dice Piglia, todavía podemos como lectores, ¿no? El lector queda todavía pensando qué pudo haber sucedido, pero el hecho de que haya un cierre le permite también al lector algo, ¿no? Genera un efecto de lo que les decía en la frase anterior, ¿no? Un efecto de cierre de la historia. Sin embargo, en el arte podemos aún continuar pensando qué pudo haber pasado con ese personaje, e incluso hay autores que han realizado esto, y es una forma muy fácil también de empezar una nueva historia, y es, tengo un personaje que se cierra, por ejemplo, Mario Mendoza. Esto no es un cuento, ¿no? Eso fue en una novela que yo le di al autor colombiano, y él toma un personaje y él lo vuelve otra vez a traer a colación en otras historias que ha escrito. Entonces, se da uno cuenta cómo realmente el escritor puede trascender esa línea que en esta realidad no se puede, al menos hasta el momento. Bueno, y para hablarles de la anécdota, que es el punto central de este video, voy a contarles algo que nos dice Piglia en la tesis sobre el cuento. Y es sobre un libro que escribió Borges que se llama Siete Noches. No sé si ustedes lo habrán leído, pero es súper recomendado. Y hay una anécdota, por decirlo así, que él menciona sobre un sueño que tuvo. Y es un sueño donde se encuentra con un amigo, y el amigo está muy triste, tiene, lo menciona incluso como cierta, hay una atmósfera de pesadumbre, ¿no? Aparentemente incluso dice Borges de culpa, y este hombre tiene la mano, y vamos a hablar de la mano, me dice la contraria, la mano izquierda, en donde están conectadas las emociones de los seres humanos, dentro del saco, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, él se acerca a su amigo, le pregunta que lo nota cambiado, y el amigo le dice, sí, he cambiado bastante, y luego le da un abrazo, ¿sí? Buscando ayudarlo, porque siente que necesita un abrazo, necesita ese calor humano. Y de repente el amigo saca la mano lentamente, y resulta que la mano ya no es una mano humana, sino una garra de pájaro. Ahí es donde podemos ver claramente como una anécdota que puede ser, por ejemplo, un sueño, ¿no? Muchos autores han hablado de cómo los sueños nos pueden ayudar a escribir. Muchas veces estamos bloqueados, no sabemos sobre qué escribir, y tenemos un montón de anécdotas que hemos escuchado en el trabajo, en la calle, comprando en el mercado, en los sueños, ¿cierto? Incluso en mi libro Me quedé sin tinta, que ya está disponible en Amazon y en Autores Editores, ustedes pueden encontrar un capítulo que se llama Los sueños de Bretón, ¿no? Y yo hablo ahí desde el surrealismo, y cómo Bretón, que fue uno de los principales surrealistas, habla de cómo generar historias a través de los sueños. En este caso puntual, como lo menciona Piglia, ese sueño que nos muestra en primera instancia. Primero nos muestra una anécdota, lo que yo les hablaba de la oralidad. Aquí pasan los sueños, pero sucede muchas veces que estamos, por ejemplo, con familiares y alguien empieza a contar una historia, ¿sí? Suele pasar en la oralidad que cada persona cuenta su historia de una manera diferente. Esto lo menciona Piglia también. El narrador de cuentos, el escritor, generalmente tiene una manera distinta de narrar según muchos factores que influyen, y él lo menciona aquí en la tesis. ¿Qué pasa acá? Cuando llegas a la oralidad, alguien nos contó algo, escuchamos algo en el mercado, íbamos en el transporte público, en el bus, en el metro, estábamos en el trabajo, en cualquier lugar, y escuchamos historias, ¿no? Todo el tiempo se están generando historias alrededor de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no estamos prestos a oír, y por eso, y lo mencionaba yo ayer tuve mi primera clase en el taller de narrativa oral, al cual los invito nuevamente a que estén totalmente gratuito, perdón, de narrativa, de creación de cuentos y novela, y les decía a las personas, a mis compañeros de letras,
la importancia de escuchar en el escritor, porque a veces uno piensa que el escritor solamente funciona con las manos. Escribimos historias con las manos, pero primero las oímos, ¿sí? Generalmente las oímos de algún lugar. Puede que parezca que llegan a la mente, ¿no? Y aparecen ahí y luego las escribimos en el computador o a mano alzada, como lo hagamos. Pero normalmente nos están llegando de algún lugar. Generalmente son historias que hemos escuchado, vimos de pronto una película, una serie, escuchamos a la mamá, al papá, al esposo, al amigo, a los compañeros de trabajo, en cualquier contexto podemos escuchar historias. Y ahí es cuando esa primera fase del cuento es una anécdota. ¿Cuándo deja de ser simplemente una anécdota que yo te cuento de algo que me pasó, por ejemplo, hoy? No sé, fui al mercado y entonces resulta que una persona llegó y estaba con otra persona y de un momento a otro se formó una pelea porque uno de ellos quería la misma fruta y entonces resulta que solo quedaba esa y de un momento a otro se presentó un conflicto. Ahí es una anécdota. Yo te estoy contando esa historia que en ese momento todavía no es historia, sino anécdota, y tú probablemente si se la cuentas a otra persona se la vas a contar con detalles que tal vez agregues u omitas. Esto lo dice Borges en varios de sus cuentos. Yo les decía a ustedes que estoy trabajando un cuento de él, sí, que es muy interesante, que se llama La intrusa, y él empieza la introducción del cuento ya escrito diciendo, yo escuché este cuento de una persona que me lo contó en un velorio, ¿sí? Y luego empieza a narrar ya los detalles, describiendo los personajes, describiendo los contextos, y vuelve esa anécdota un cuento. Piglia menciona esto en una parte de la tesis sobre el cuento y es cómo los grandes autores, por ejemplo Borges, logran transformar la anécdota en relato, y esto es lo que los hace tan grandes en las historias, ¿no? Cuando yo empecé a escribir cuentos, como les decía al inicio del video, tuve muchos problemas al escribir los cuentos. ¿Por qué? Porque yo empezaba a escribir cuentos y siempre que los leía en un taller o se los leía a una persona, incluso cuando publiqué por unas semanas un libro pues, digamos, enfocado en cuentos, en relatos cortos, me di cuenta de que mis cuentos, eso me lo decían otras personas, siempre parecían novelas. ¿Por qué pasaba esto? Porque yo no lograba el efecto que logran los cuentistas y es primero transformar anécdota, que la anécdota generalmente es corta, es breve, ¿no? ¿Sí? No es demasiado extensa. No lograba transformarla primero en una historia, en un relato. Y dos, el cierre, que aunque tú dejes el final abierto, eso lo vamos a ver cuando veamos cuento contemporáneo en el siguiente video y los invito para que me acompañen. También voy a hacer una serie de videos sobre esto. No lograba esto y la gente siempre me decía, esto podría ser una novela. Yo me quedaba pensativa, decía, pero ¿por qué no puedo escribir un cuento que parezca un cuento? ¿Y qué pasa? Que es que al cuento se le ha subestimado muchas veces, eso lo han dicho muchos autores, incluso Piglia lo menciona acá. Y es que el cuento parece fácil de hacer. Es corto aparentemente en extensión, tiene pocos personajes, la descripción aparentemente debe ser puntual, debes empezar ya prácticamente entrando al lector en un nudo que luego se transforma en clímax, ¿no? De la historia, pero no es tan fácil como parece y por eso pocas personas han llegado a ser grandes cuentistas, porque realmente tiene una estructura, tiene un proceso y tiene unos patrones que si los entendemos nos va a ser mucho más fácil construir relatos. La idea precisamente de esta serie de videos es esa, ¿no? Yo siempre les digo, cuando yo les hago videos en el canal, es una forma también de retroalimentar mi propio trabajo como escritora, ¿no? Mi oficio. Porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, por eso siempre les digo, déjenme en los comentarios si ustedes conocen otras formas. Porque lo que dice Piglia acá es solamente una de las maneras en que estos cuentistas nos han mostrado cómo estructurar los relatos, ¿no? Pero hay muchas otras formas, entonces por eso vamos a mirar y a estudiar a profundidad cómo se hace el cuento contemporáneo, cómo lo hacía Hemingway, por ejemplo, y cómo lo han hecho los autores más recientes, más modernos, ¿cierto? Incluso muy cercanos a nuestra era, personas que hacen hoy en día cuentos, ¿no? Porque ha variado mucho, el relato ha mutado de maneras increíbles muchas veces, ¿cierto? Igual que ha pasado con todos los géneros, pero sigue manteniendo ciertos patrones y el tema de uno, lo que vimos hoy en este video, la oralidad, la tradición oral, representa el inicio como tal de muchos géneros literarios de la escritura, ¿no? Que luego se transforman en escritura, ¿no? Que se han pasado a la parte escrita, a la palabra escrita.
Además de eso, la importancia del final, que lo recapitulé hoy, ¿no? Final cerrado, final abierto y la importancia del relato y del cierre, ¿no? De la historia, tanto para el escritor como para el lector. Y finalmente, cómo el autor grande de cuentos, de relatos, busca y logra el efecto de que la anécdota sencilla se convierta en una historia. Miren lo que pasa en la historia del pájaro para cerrar ya el video. En la historia del pájaro, si se dan cuenta, él está contando un sueño. Tuvo un sueño y en el sueño su amigo aparece preocupado. Entonces empieza contando aparentemente una anécdota, algo que le pasó. Tuve un sueño y en el sueño me encontré un amigo. No sabemos si es un amigo conocido hasta ahora, si es un amigo, de pronto para él amigo en el sueño, pero no lo conocía, etcétera. Empieza a describir la anécdota, a contarla simplemente a partir de la oralidad. Pero luego entonces es ahí cuando pasa algo y hay una transformación, que era lo que yo les decía en los primeros videos y cabe recordar y traer a colación en este. Y es el tema de cómo hay dos historias siempre, incluso en el relato contemporáneo, eso lo vamos a ver. Pero en el clásico, la historia 1 es la que devela al principio todo. Y la historia 2 es la que está aparentemente en secreto y va apareciendo a medida que la historia 1 va finalizando. Y se unen, ¿no? Hay como una congruencia entre ambas tramas, entre ambas historias. Entonces, en la historia del pájaro, de ese sueño que estamos analizando, de la tesis sobre el cuento de Piglia, ¿qué es lo que sucede puntualmente, no? Hay un momento en que aparentemente se está contando algo muy normal. Sí, el hombre está preocupado, tiene su mano izquierda, ¿no? Y él menciona izquierda porque recuerden que nuestro lóbulo izquierdo está conectado con las emociones, entonces la importancia de conocer muchas cuestiones a la hora de escribir, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Adicional a eso, nos cuenta algo muy normal, una persona con la mano dentro del saco, pero no es cualquier mano, la izquierda. Y dos, cuando la saca lentamente, ahí empieza a construir la segunda parte, la segunda trama, la segunda historia, ¿no? Aparentemente eso que no es muy relevante se vuelve muy relevante en la segunda, que era lo que yo les decía en los primeros videos, que si no han visto, por favor, véanlos para que se pongan al corriente. Cuando tú sacas la mano del personaje, si eres quien está escribiendo, ya no aparece una mano humana, algo muy normal, algo que continuaría siendo una anécdota, sino que ahora es una mano de pájaro, una garra, ¿no? De pájaro. Entonces ahí ya la historia 1 se transforma en historia 2 o en trama 2 y deja de ser una simple anécdota para convertirse en una historia. Entonces yo ya empiezo a imaginarme como escritor y como lector, por supuesto, como así que es una mano de pájaro, una garra. Entonces ahí ya puedo desarrollar la historia de formas diversas. Si ya ustedes de pronto ahí se están imaginando cómo construirían ustedes la historia y me gustaría mucho si en los comentarios quieren dejarme, ¿cierto? Que lo hagan, me escriban qué harían ustedes ahí, cómo continuarían esa historia, ¿sí? Cuando ven que sale la garra, ¿qué pasaría ahí? Y si se dan cuenta ahí ya estamos transformando una simple anécdota en un relato. Bueno, en realidad hay mucho que decir de la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, pero los invito a que lo lean. Voy a dejarles también aquí el enlace en la descripción, en la cajita de descripción, donde pueden encontrar este texto en PDF, muy fácil de descargar y muy fácil de leer, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, ¿no? En muchas ocasiones cada uno de nosotros hace un análisis. Yo lo estoy haciendo desde mi visión personal, como escritora y como lectora de cuentos, ¿no? Pero cada uno de ustedes puede sacar mucho más de lo que yo les he mencionado en estos 4 videos para que puedan empezar a escribir historias. Y la idea es que a partir de esto conozcamos más lo que es un relato, de dónde proviene, cómo lo han escrito los grandes escritores, estos grandes autores, cuentistas, que nos han labrado ya ese camino tan importante a tener en cuenta. No siendo más, como siempre les quiero agradecer muchísimo su compañía nuevamente. Los invito a que se suscriban al canal. Con eso no solamente me motivan a ver la comunidad crecer y saber que hay más personas a las cuales les estoy llegando, sino también me motivan a pensar que muchas más personas se están atreviendo a escribir. ¿Sí? Están dejando que ese ser creador salga y me parece maravilloso que se atrevan a escribir historias, que se atrevan a escribir poesía, que se atrevan a escribir novela,
Hoy en día pueden escribir autobiográfico, suspenso. Aquí encuentran en el canal una cantidad de videos donde les cuento un poco sobre esto y hay muchas más personas aquí en YouTube y en las diferentes plataformas que encontramos hoy en día haciendo esto para que podamos acceder hoy más fácilmente, hoy más que nunca, a la literatura. Mil y mil gracias por estar aquí. Les mando muchos, muchos abrazos, muchísimas bendiciones donde quiera que estén el día de hoy. Recuerden, como siempre suelo decirles, son ustedes mismos, nosotros somos quienes escribimos nuestra propia historia cada día, a cada paso. Entonces los invito a que lo hagan de la mejor manera posible y que se escriban la mejor historia de todas. Que tengan un maravilloso día, noche, tarde, donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en un próximo video. Espero me puedan acompañar. Recuerden, sigo aquí y Dios mediante seguiré aquí dejándoles muchos más videos enfocados en lo que es escritura, lectura y literatura en general. Que tengan una hermosa vida y muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao.